Con la muerte no se juega. Esta historia tiene origen en uno de los municipios cercanos al estado de Monterrey, allá por el año de 1934. Todo comienza en una tarde otoñal de Día de Muertos, cuando un hombre que era comerciante fue acompañado de su amigo a visitar a sus difuntos al Camposanto. Caminando entre los mausoleos, el comerciante se encontró con una calavera junto a una tumba. La levantó y entre burlas le dijo a su amigo: «Mira con qué calavera tan más dientona y fea me he topado». Luego, dirigiéndose a la calavera, dijo: «De seguro diste muy buenas mordidas, así que estás invitado a cenar a mi casa el día de hoy, para que veas lo que yo como». A este comentario, el señor no le dio importancia y del panteón se dirigió a trabajar. Ese mismo día regresó a su casa poco después de las 8 de la noche. Fue recibido por su esposa y sus hijos. Como era costumbre en su familia, se sentaron a cenar. De pronto, alguien tocó la puerta de su casa. Uno de los hijos fue a abrir y se encontró con un caballero muy elegante, de traje blanco y un sombrero que tapaba su rostro. El hombre de voz grave le preguntó al niño por su padre, motivo por el cual regresó a la mesa. El comerciante le pidió a su hijo que preguntara al extraño quién era. El caballero misterioso le dijo al niño: «Dile a tu papá que él me invitó a cenar el día de hoy». El pequeño regresó nuevamente con su padre para darle aviso de la respuesta que había dado aquel extraño. A lo que el señor le dijo que no había invitado a alguien a cenar, o por lo menos no lo recordaba, y que le dijera que se retirara del lugar. Obedeciendo las indicaciones de su padre, el niño le pidió al visitante que se retirara, pues su padre no recordaba haberlo invitado. No obstante, el individuo le contestó: «Dile que sí, fue en el panteón donde me invitó a cenar». El niño regresó con su padre con la respuesta del caballero. Al oír esto, el comerciante palideció y los nervios invadieron su cuerpo. Finalmente, el hombre dejó entrar a su casa al elegante caballero y nadie mencionó una sola palabra. Al terminar la cena, el individuo misterioso se levantó de la silla y con su voz grave le dijo al comerciante: «Yo ya cumplí con venir a la cena. Ahora yo te espero el día de mañana en el lugar donde me conociste para que veas lo que yo como. ¿Estás de acuerdo?». El comerciante no pudo decir nada. El caballero se retiró y los demás presentes se fueron a dormir. Al amanecer, el comerciante fue de inmediato a la iglesia del pueblo para platicarle al sacerdote lo que había ocurrido, y la respuesta del sacerdote fue que lo que había hecho estaba muy mal, pues uno nunca debe de burlarse de los difuntos, que debía ir a la cita con aquel muerto, de lo contrario nunca lo dejaría en paz. Lleno de miedo y temblando, el comerciante se adentró al camposanto y buscó el lugar donde encontró aquella calavera. Durante todo el día, el señor no llegó a su casa y su esposa se encontraba muy preocupada, por lo que fue a buscarlo al panteón, donde al final lo encontró muerto sobre una tumba. El Callejón del Muerto. Corría el año de 1875 y una noche tormentosa caía sobre la Puebla colonial. Eran las 3 de la madrugada y doña Juliana Domínguez comenzó con trabajos de parto. Su esposo, don Anastasio Priego, un hombre adinerado y proveniente de la ciudad, se apresuró a tomar su sombrero, su abrigo y su espada para ir en busca de doña Simonita, la partera del pueblo.
Ante la tormenta y los riesgos de la inseguridad del pueblo, los trabajadores del caballero insistieron en acompañarlo, pero el dueño del mesón de Priego se negó y ordenó preparar todo lo necesario para cuando volviera. En su trayecto, don Anastasio se dirigió hacia la parroquia de Analco, donde en esa época también era un panteón. Caminó hacia la calle de Santo Tomás entre el lodo y alumbrado solo con una lámpara de aceite. Al llegar al antiguo callejón de Yescas, un hombre se aprovechó de la oscuridad para sorprenderlo con una espada y exigirle que tomara la decisión entre darle su oro o perder la vida. «Ni uno ni lo otro», contestó don Anastasio, quien para mala fortuna del ladrón, el caballero adinerado era reconocido en Puebla por sus habilidades en el arte del esgrima, y muy pocas personas se atrevían a pelear con él. Y entonces el hábil caballero dio un salto, sacó su espada y al hacer una maniobra atravesó el corazón de aquel asaltante, quien cayó muerto a media calle. Don Anastasio no esperó más y se apresuró a llegar por doña Simonita y decidió regresar a casa tomando el puente de Obando para recibir a 2 hermosos gemelos. Una vez que la señora Juliana tenía a sus bebés en los brazos, el trabajo de la partera había terminado, así que don Anastasio la acompañó de vuelta a su casa, obligándolo a caminar por la oscura calle donde había matado al asaltante. El cuerpo del hombre seguía ahí, y alrededor había curiosos rogando por su alma y el descanso eterno. Desde entonces nombraron a ese lugar como el Callejón del Muerto. Los lugareños aseguraban que toda persona que caminaba por ahí a altas horas de la noche corría el riesgo de encontrarse con el alma en pena del asaltante. Por esta razón pusieron una cruz blanca y don Marcelino Yescas, vecino del pueblo, mandó hacer misas por el descanso del espíritu, pero no hubo ningún efecto. El tiempo pasó y el fantasma siguió apareciendo, hasta que una tarde de agosto, un hombre se acercó al padre del templo de Analco, le tomó del brazo y le pidió que le confesara. Estaban a punto de cerrar las puertas del templo, pero el padre Panchito, como le llamaban cariñosamente en el pueblo, pidió que dejaran abierto y entró al confesionario. Después de un largo tiempo, el sacristán de la parroquia entró, pero ni el sacerdote ni el hombre se encontraban ahí. Al día siguiente, el padre de la iglesia no asistió a misa de las 7 de la mañana. Este hecho le pareció muy raro al sacristán y al párroco, por lo que fueron a la casa del padre Francisco, donde lo encontraron gravemente enfermo y muy alterado. Fue entonces donde el párroco de la iglesia decidió confesar al sacerdote, quien estaba completamente seguro de haber dado absolución a un hombre que había muerto desde hace mucho tiempo, quien venía con permiso de Dios a buscar el perdón y el descanso eterno. El sacerdote murió al día siguiente por la impresión que tuvo al ver desaparecer al hombre, a quien terminó por darle paz a su alma, pues el fantasma del asaltante ya no volvió a aparecerse nunca más en el lugar donde perdió la vida. El fantasma del niño. Era la noche que va del 1 al 2 de noviembre. Un niño rondaba ya tarde entre las casas del vecindario pidiendo dulces. Un vecino preocupado por aquel pequeño, caminando por la madrugada en un lugar muy peligroso, desde su ventana le dijo que se fuera a su casa, pues ya era tarde para seguir pidiendo golosinas. Pero el niño contestó: «Necesito dulces
Son para mi amigo que está allá en su casa, pero no puede salir. El hombre dirigió su mirada hacia donde la mano del niño señalaba. Era una casa del vecindario. No obstante, el vecino comentó: «Esa casa está abandonada desde hace muchos años. No digas tonterías». El pequeño insistía en que debía llevar dulces para su amigo, pues el niño no podía salir. El hombre se hartó de escuchar argumentos sin sentido, así que decidió mostrarle al niño que tenía un exceso de imaginación. Salió a la calle y se ofreció a ir a la casa abandonada. Cuando se acercaron a la casa, una vibra muy extraña rodeó al hombre y al pequeño, como si la propiedad que había estado sola por muchos años, ahora estuviera habitada por alguien. El niño con su dedito señaló una puerta de hierro con barrotes. No había nadie. El hombre se acercó al lugar para confirmar que se encontraban solos, cuando de pronto, en la oscuridad, apareció la figura pálida y transparente de un niño, con la mano extendida para recibir un regalo. Al ver esto, el hombre casi muere del susto y corriendo se fue a su casa, cerró la puerta, se metió a su cama y pasó toda la noche temblando. Al día siguiente se fue a ver a una anciana, que en el pueblo era considerada una experta en temas esotéricos. Sin tanto rodeo, la mujer comentó: «De modo que Miguelito ha vuelto», y relató la historia. Muchos años atrás, una mujer dio a luz a un bebé fuera del matrimonio. El muchacho, padre del bebé, se fue lejos del pueblo y la familia de la joven quería evitar a toda costa las burlas de la sociedad de aquel tiempo, por lo que se tomó la decisión de esconder al recién nacido, al que nombraron Miguel. El niño creció en una habitación al fondo de la casa, cuidado por su madre, pero muy solitario. Tiempo después, la joven falleció. Personas del vecindario dicen que fue un suicidio. El papá de la joven enloqueció y huyó con su familia. Pero, tristemente, y por increíble que parezca, Miguel se quedó solo en aquella casa. Un niño de 5 o 6 años, que seguramente nadie escuchó sus gritos de auxilio y posiblemente murió de hambre. El fantasma del pequeño Miguel ahora ronda por la casa y se aparece a los niños para pedirles algo de comida. Pero lo más asombroso es que durante la celebración de Día de Muertos se hace más visible, porque su muerte coincidió con esta fecha. Muy bien, porque hay mucha comida y alegría que llaman a su espíritu. La leyenda de La Llorona. La Llorona se trata de un espectro que tiene forma de mujer, vestida de blanco y que ronda por las noches las calles y orillas de ríos. Se lamenta por la pérdida de sus hijos, según historias que se van contando generación tras generación. Pero quien ha tenido la fortuna de escuchar sus lamentos dirá que no emite la frase «¡Ay, mis hijos!» o «¿Dónde estarán mis hijos?». Simplemente es un lamento desgarrador. Antes de comenzar con la historia de este famoso espectro, voy a describirte el ambiente que se siente al escuchar sus lamentos. Los animales se alborotan, en especial los perros, quienes comienzan a ladrar muy fuerte, haciendo que el momento se tense aún más. El viento sopla de una manera muy agresiva y el cuerpo se paraliza de miedo. Es ahí
cuando sus lamentos comienzan a escucharse. Incluso existe el rumor de que cuando este espectro se encuentra cerca, sus lamentos se oyen como si estuviera lejos, y por el contrario, si el espectro se halla lejos, sus lamentos se oyen más fuerte. Esto es lo que yo percibí la noche que la escuché, y puedo decirte que es una experiencia que hoy en día me eriza la piel, con tan solo recordar sus desgarradores lamentos. La leyenda de La Llorona es una de las más antiguas y conocidas en México y América Latina. Tiene origen en el México prehispánico, en la cultura azteca, donde las cihuateteo, o espíritus de las mujeres que morían en labor de parto, se aparecían en los cruces de caminos llorando por sus hijos. En la leyenda prehispánica se cuenta que antes de la llegada de los españoles, Cihuacóatl, diosa protectora de los partos y de las mujeres que morían al dar a luz, flotando entre los canales con el fin de alertar al pueblo la amenaza de la caída de Tenochtitlán, la miraban vagando entre los lagos y templos de la gran capital mexica, vestida de blanco con su larga cabellera, lamentándose la suerte de sus hijos. En la época colonial, los habitantes de la Ciudad de México seguían viendo el fantasma errante de la mujer vestida de blanco, que recorría flotando las calles y emitiendo sus aterradores gritos, pasando por la Plaza Mayor hasta llegar al lago de Texcoco, donde se desvanecía entre las sombras. En esta época colonial se le asoció con la famosa Malinche o Doña Marina, indígena que sirvió como intérprete y amante de Hernán Cortés, quien fue determinante para conquistar a los aztecas. Se rumoraba que su fantasma penaba por las calles, llorando y gritando, arrepentida por la traición que le hizo a su pueblo mexicano. Actualmente, la leyenda de La Llorona se ha difundido entre los países de América Latina, en incontables versiones que varían por país y por región. Entre las versiones, la describen con gran belleza, y en otras como una calavera. Unas la hacen culpable de la muerte de sus hijos, y otras como la asesina de sus hijos. Unas la describen vestida de blanco, otras vestida de negro. La leyenda de La Llorona es adaptada a cada pueblo y región, y aún no se sabe de quién es el fantasma que hoy en día sigue lamentándose la pérdida de sus hijos, aterrorizando el pueblo mexicano. La bruja sin piernas. Era el mes de noviembre y el pueblo se pintaba de amarillo, con flores de cempasúchil, fruta verdosa, veladoras, sahumerio y el típico y colorido papel picado. La hermana de mi abuela llegó a su casa a visitarla y a platicarle el rumor que corría entre los vecinos. Cada noche en el techo de su casa se aparece una bola grande de fuego y creen que es una bruja que chupa la sangre del bebé. Esa misma noche, mi abuela se fue a dormir con mi tía para corroborar si era verdad que llegaba la bruja a la casa. Alrededor de la 1 de la mañana, oyeron que alguien caminaba en el techo, haciendo ruido como si no le importara ser escuchada. Mi abuela se levantó para ir al cuarto del bebé. Cuando abrió la puerta, vio que un hilo rojo bajaba desde el techo hasta llegar al pequeño, quien dormía tranquilamente. Mi abuela tomó unas tijeras para cortar aquel hilo, y un enorme ruido se escuchó, como si ese alguien que rondaba en el techo se hubiera caído. «Mañana sabremos quién es la bruja», dijo mi abuela. Al amanecer, y como era costumbre, limpiaban la casa y junto a la cuna del bebé encontraron una lengua. Sí, una lengua. El hilo rojo que mi abuela cortó la noche anterior era la lengua de la bruja que chupaba al bebé. Salieron al mercado y se quedaron platicando un rato, cuando una vecina pasó
Llevaba moretones como si su esposo la hubiera golpeado. Al preguntarle qué le había sucedido, ella contestó con gestos, dándoles a entender que se había caído, por lo que se había mordido la lengua. ¡Qué gran casualidad!, ¿no crees? Por unos 2 meses se dejaron de escuchar aquellos ruidos, y los rumores de la bola de fuego habían desaparecido. Pero supongo que después de que la bruja se compuso, los ruidos extraños y la bola de fuego regresaron. Nuevamente buscaban el hilo rojo, pero esta vez no podían verlo, así que mi abuela sabía qué hacer. Mi abuela siguió a la misteriosa mujer que se había caído hasta llegar al bosque. La señora se metió a una cueva y ahí dentro prendió fuego a una fogata, y mi abuela se escondía entre los arbustos. Después de rezar un largo tiempo, la mujer comenzó a rodear la fogata, acelerando su paso hasta caer desmayada, y sus piernas se desprendieron de su cuerpo. Ella tomó forma de un enorme sopilote y se fue volando. Mi abuela se acercó a las piernas y las quemó en las brasas de la fogata. ¿Y qué crees? Al día siguiente, la mujer que se había caído no tenía piernas. Hasta aquí llegó este especial de historias de terror. Escríbanme en los comentarios qué historia les gustó más y si han tenido la fortuna de ver o escuchar alguno de estos fantasmas. Compartan su experiencia, denle like, suscríbanse al canal y compartan estas historias. Hasta la próxima.